Hoy el tiempo ha sido bien difícil. Hay mucho trancón, vías bloqueadas por todo lado, todo el día. Pienso que muchas personas van a llegar hoy, no van a llegar a tiempo, al tiempo acostumbrado a sus casas. Yo venía preocupado porque ya venía sobre el tiempo para llegar a este lugar. ¿Y por qué tanta lucha con el tiempo hoy? Porque a alguien se le acabó el tiempo. 38 años, 39 años, y su vida fue arrancada de la tierra. Y quedan muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas para su familia, sobre todo para ellos. También hay cierto menosprecio y ciertos comentarios no debidos, porque toda vida humana es valiosa, toda. El niño que está muriendo hoy en el campo, o el anciano que está muriendo en alguna de las costas de nuestro país, o el rico, también es importante, el político, el europeo o el africano, todos. Entonces nadie debería ni alegrarse ni menospreciar la muerte de nadie. Y es triste ver comentarios. Yo prefiero nunca publicar nada porque eso es un misterio. ¿Por qué? Es un misterio este asunto de la vida cortada violentamente. Si nada más cuando hay muerte natural, eso trae confusión. Uno jamás quisiera que a alguien se le fuera. Así uno vea que viene en un proceso y que está viejito y que ya uno quisiera que vivieran para siempre, porque para eso fuimos creados, para vivir por siempre. Entonces no estamos preparados para eso, mucho menos cuando la vida de una persona es quitada de ipso facto. Y yo no sé si ustedes han tenido experiencias cercanas a la muerte, siendo niños, estando en el vientre de mamá o en la adolescencia, los que ya pasaron por ahí. Pero se acostumbra a decir que si estamos vivos y si Dios nos ha buscado es porque Él tiene un propósito con nosotros. Y alguien podría decir: ay, entonces con aquellos que su vida es arrebatada no había propósito. No lo sabemos. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Creo que no todo el mundo cumple el propósito de Dios, aunque podamos decir que Dios a cada persona le permite nacer y hay un propósito divino para cada persona. Pero no toda persona sigue el propósito divino. Dios a nadie crea para la destrucción, para la derrota, para el infierno. Dios a nadie crea para destruirlo. Él no dice: voy a permitir el nacimiento de tal persona para que tenga una vida vuelta a nada, ¿no? Él nos busca y nos llama, y hay una respuesta humana, pero no todo el mundo responde al llamado de Dios. Ahora, responder al llamado de Dios no es, empieza con aceptar el señorío de Cristo, la salvación, y acto seguido tomar ciertas decisiones, como la que ustedes tomaron hoy: llegar a tiempo a este lugar, congregarse, hacer procesos de discipulado. Pero también implica otras cosas, porque no todo mundo, no toda persona que se congrega, que ha sido bautizada, necesariamente cumple el propósito que Dios le llamó. Por eso quiero compartirles hoy algo que está en la Escritura sobre alguien y tú, porque el propósito que Dios tiene contigo depende de tu relación con alguien, y ese alguien es el Espíritu de Dios. Por eso quiero compartirte el tema hoy: el Espíritu y yo. Dos personas muy importantes: el Espíritu y yo. Así que
Este mensaje es muy personal, aunque sé que no todo el mundo lo va a tomar personal. Y no me refiero a ustedes, me refiero también a los que puedan estar escuchando por el canal. Porque a veces se suelta la palabra y simplemente es una palabra más. Así que depende de ti, y el deseo es que entiendas que ese yo se trata de ti hoy. Tú de pronto le dijiste al Señor: Señor, quiero que me hables hoy. Yo recuerdo, al verlos a ustedes aquí congregados, cómo era mi hambre y mi sed. Yo no me perdía ningún culto. Y siempre que tenía la expectativa del Señor, háblame, abrázame, haz cualquier cosa, pero quiero estar contigo. Y a veces eso venía a través de la palabra, a través de un tiempo de oración, mientras cantaba una canción, a veces en el camino. Una vez me metí a una ministrada, se había terminado el culto y bajé por la 32 a tomar mi bus en la Caracas, y me fui orando por la 32 y llegando ya a la Casa del Pan, me metió una ministrada que empecé a llorar ahí, y hasta la Caracas llegué llorando de cómo el Espíritu me abrazaba. Entonces, porque siempre quise el culto de manera personal. Cuando es así, no importa si el culto es de 10 o 20 o 50,000 personas. Es importante saber que Dios está allí y que yo vengo hambriento de Él. Por eso, si tú le dijiste: Señor, hábleme, ahí ya estás tú en la prédica. ¿En dónde estás? En el yo. ¿Cómo es el mensaje de hoy? El Espíritu y yo. ¿Quién está de primeras? ¿Quién está de últimas? Por ahí ya nos vamos metiendo al terreno. Lucas capítulo 4 nos muestra una escena de barrio, de cuadra, de comunidad. Así que es completamente aplicable para ti que vives en la Perseverancia, o para ti que vives en Kennedy, o en el 20 de julio, o en Ramajal, de donde hayas venido. Para ti que estás en casa allí, en el contexto donde Dios te ha ubicado, o en el contexto de tu niñez. Porque dice el versículo 16, Lucas 4:16, cuando llegó a Nazaret. Estamos hablando de un Jesús de 30 años que va a recorrer las calles de su barrio, donde todo el mundo lo conocía, donde lo habían visto crecer, donde lo reconocían como el hijo de José y María, como lo reconocían, donde lo reconocían como el carpintero, la aldea donde creció. Y entró como de costumbre a la sinagoga, un lugar muy parecido a este, guardando las proporciones, ¿no? Las sinagogas tenían una pila de agua muy cerca para que la gente hiciera un rito de purificación antes de entrar al recinto. Pero básicamente era donde cada sábado todo judío tenía que ir a la sinagoga de su barrio, de su aldea, porque alguien iba a compartir la palabra. Y eso era tradición desde la época de la cautividad. Cuando ellos fueron sacados de la tierra de Israel, fueron llevados a Babilonia y no había templo, entonces decidieron formar grupos donde alguien les daba la palabra, donde se oraba, donde se cantaba y donde llegaba algún rabino a enseñar. Y no había mega sinagogas. Las sinagogas eran pequeñas. Entonces, puedes sentirte hoy en la sinagoga. Aunque es una palabra meramente judía, pero hagamos la transición. Básicamente es una reunión pequeña en algún recinto. Y era el día sábado, el día de descanso, el día de reposo.
y se puso de pie para leer las Escrituras delante de aquellos que le conocían. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Aquí tú puedes prender el libro del profeta Isaías. Allá tocaba desenrollarlo, porque los libros de la Biblia estaban en rollos. Entonces le pasaron el libro del profeta Isaías, que es un libro muy importante. Todos los libros son importantes, pero para el judío, por ser un libro profético y por ser un libro que hablaba mucho del Mesías, era un libro muy consultado, juntamente con otros. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Tú estás leyendo Lucas, pero Jesús no está ya leyendo Lucas. Jesús está leyendo el profeta Isaías. Entonces aquí desde Lucas vamos a ver una porción que está en el libro del profeta Isaías. Y desde esta porción quiero de una vez aplicarla a tu vida, es decir, a tu yo. Estamos en el momento donde Jesús inicia el ministerio. Sabemos que estuvo en el río Jordán y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego de eso es llevado, es conducido por el Espíritu, hablamos el domingo de eso, durante 40 días, y es tentado por el diablo. Y cómo Jesús nos cuenta su experiencia con el diablo. Y de allí aprendimos algunas cosas el domingo. Si te lo perdiste, está en el canal de YouTube, bajo el título de Experiencias con el Diablo. Y luego de eso, dice que regresó a Galilea, a su tierra, en el poder del Espíritu. Y llegó a la sinagoga y ahí empieza a leer. Estamos en el momento exacto donde Jesús inicia su ministerio de Mesías. ¿Cuántos Mesías hay? Uno solo. El propósito específico de Jesús, como Dios hecho hombre, era ser el Mesías. Y con todo lo que implica ese llamado y esa intención divina. Pero así como ser humano, por eso Él se presenta como el Hijo del Hombre, como Él como ser humano tuvo que tener algún patrón, o más bien algunas condiciones que Lucas nos lo presenta como un patrón, como un modelo a seguir, para poder cumplir su llamado humano. Ese mismo diseño es para cualquier persona, en cualquier barrio, en cualquier comunidad, en cualquier iglesia que quiera cumplir su propósito. Jesús se fue de esta tierra a los 33 años, pero cumplió el 100% de su llamado. Así que cuando tú vives tu vida con mentalidad de propósito y con esa seguridad y te subes a ese tren, no debes tenerle miedo a la muerte, ni a que tus días sean cortados antes de tiempo. Jesús murió a los 33 años y hasta ahí tenía que vivir. Ahí tenía que ir a la cruz, jovencito, ¿no? Pero no necesitó más tiempo. Cumplió perfectamente su llamado en el tiempo debido. Por eso vamos a tomar lo que nos arroja la Escritura del inicio, y porque en ese inicio está el patrón de su llamado, para que tú te lleves esta palabra en tu corazón y puedas cumplir el propósito, porque todavía estás a tiempo, aunque se te ha ido un poco el tiempo, pero todavía no se te ha cortado totalmente el tiempo. Entonces, él abre el libro del profeta y estaba escrito hacía 700 años que esto ocurriría.
Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa es la condición principal para que tú puedas cumplir el llamado. Y es el Espíritu. Pero ¿qué aprendemos del Espíritu? Él quiere tener su posición permanente. Porque Dios no está para cumplir tus propósitos. Dios tiene un propósito en esta tierra y quiere que tú te conectes con el propósito de Él. El que ejecuta, el que guía a cada persona en la tierra al propósito específico es el Espíritu Santo de Dios. Cristo vino y cumplió su llamado mesiánico y su llamado redentor. Murió en la cruz, resucitó y Él dijo: les conviene que yo me vaya para que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Y el Espíritu los llevará a toda verdad. Él estará allí como un paracleto, como un consolador que les guiará, les enseñará, los ayudará todos los días. Y ese Espíritu, ¿a qué viene? A ayudarte a cumplir el llamado. Esa es su función. Porque Él vino para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Él tiene una misión muy clara. Así como el Padre tiene su rol muy específico en este propósito, el Hijo lo tiene, el Espíritu de Dios también. Y la persona clave para ti hoy es el Espíritu Santo. Porque tú ya le entregaste tu vida al Señor. Ahora, ¿qué sigue después de la salvación? Esto. Entonces, número 1, el Espíritu quiere tener su posición permanente. ¿Lo cogiste? Ok, apúntalo. ¿Cuál es su posición? Él quiere estar primero. Quiere estar sobre. Y quiere estar todo el tiempo. Posición permanente. Porque dice: el Espíritu del Señor, y mira su rango de autoridad. Si es el Espíritu del Señor, no puede ser el copiloto. No puede ser el que va en la silla de atrás. No puede ser el mandadero. Es el Señor. Entonces es muy claro este pedacito diciendo: no es nada más y nada menos que el Espíritu del Señor que está dentro de ti. ¿Dónde está? Dentro de ti, ¿sí o no? ¿O alguien tiene dudas de que el Espíritu del Señor esté dentro de usted? Si usted le entregó su vida al Señor, se arrepintió de sus pecados y dijo: tú eres mi Señor, tú, no hay otro Dios fuera de Jesús, la Escritura es la regla de vida, puedes tener seguridad de que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Si tienes una clara conciencia de lo que es el pecado, y no te estoy diciendo que no peques, porque tal vez alguno pecó hoy, pero que tienes convicción de pecado y que cuando pecas tú te arrepientes, porque dices: no puedo hacer esto, y confiesas y pides perdón, el Espíritu del Señor está en ti. Si tú pecas y te da lo mismo, puede que el Espíritu del Señor no esté dentro de ti. Si tú pecas y te da igual, no sientes la más mínima necesidad de confesar tu pecado, puede que el Espíritu del Señor no esté en ti, porque el Espíritu del Señor viene a convencer de pecado. Ahora, si tú dices: uy, sí, bueno, es buena señal, porque quiere decir que Él está allí, pero no es suficiente que esté adentro. Él empieza estando dentro de nosotros, pero luego hay una pelea con el yo, como que ahí está el trono, y el Espíritu de Dios, como mansa paloma, llega. ¿Se has visto las palomas así haciendo su? Tú no las ves como un gallo de pelea, no. Con tu yo. El problema es que tu yo sí está acostumbrado a pelear y esto es mío, mío, mío. ¿Se has visto el yo de los niños? ¿Quieres ver el yo en plena acción? Mira cuando el niño ya puede hablar, 2 años, 3 años. Mío, 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 mío.
Contra ese yo viene Él. Y hay un solo lugar de gobierno. Y el que está en ese lugar está sobre. Porque el término sobre allí es posición de gobierno. Así que ya eres salvo. Ahora lo que sigue es darle al Espíritu su puesto. Y su puesto es el trono. Él es el que debe llevar las riendas. El Espíritu del Señor. Nota que en el versículo o en la frase que acabé de leer, ¿dónde estás tú? ¿Cómo se llama la prédica? Y yo. En la frase, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿ya te ubicaste? Ok. ¿Quién está primero? ¿Quién está de últimas? Punto. Nosotros le damos la vuelta muchas veces. Yo quisiera que el Espíritu del Señor hiciera. Y el yo. Es clave que Él esté primero y tú de últimas. Porque es lo que nos dice allí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El énfasis está en la posición del Espíritu Santo y yo estoy ahí con Él, debajo de Él. Pero quiero hacer énfasis en el término está. Y está es tiempo presente y continuo. Y uno de los grandes enemigos que tenemos nosotros es la intermitencia. Porque hay momentos donde tú has hecho decisiones por Dios lindas. Has entregado relaciones que no debían estar. Has roto con círculos viciosos de pecado. O has decidido tomar algún hábito que la palabra te dice. Y eso estoy seguro que tú lo has hecho. En algún momento tú lo has hecho. Hoy, por ejemplo, están aquí. Pero constantemente se da el asunto de que a veces uno vuelve, retoma aquello que antes había soltado. O que hay cosas que uno no suelta. O que hay una dificultad para mantenerse constante con algo. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y acabó de aparecer en el río Jordán en Jesús. Reposó sobre Él. Y siempre estuvo sobre Él. Siempre. Esa fue la posición. Jesús ahí y el Espíritu de Dios guiándolo en su misión. Nosotros, yo creo que ya tú has experimentado cuando tomas decisiones porque el Espíritu de Dios te guía y tú lo obedeces, sientes gozo, sientes paz, sientes victoria, sientes la alegría de tomar la decisión correcta. Pero es probable que a veces no sea así. Entonces, cuando uno mira su vida cristiana, a veces es como cuando estás en las lucecitas de Navidad, prende, apaga. Y ese es uno de nuestros enemigos en el propósito. Podríamos terminar ya la predica aquí y decirte: la clave en la vida es que tú decidas matar tu yo todos los días, llevarlo a la cruz. Que el mí esté por debajo. Y eso implica oración. Tomar decisiones en oración constantemente. Buscar la sensibilidad. Obedecer la palabra con todos los días. Esa obediencia y ese orden te conviene. Nos conviene ese orden y esa posición. Que el Espíritu del Señor sea primero. Que esté sobre mí constantemente y que yo esté ahí sometido. Eso nos conviene. ¿Por qué? Porque eso da espacio para lo que sigue, para el por qué. Mira, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Entonces, de esa posición inicial se desprende esto que tiene que ver con el propósito, y es la unción para la tarea específica. Cuando este orden se da, entonces los propósitos del Señor con el discípulo se cumplen. Y el primer propósito que aparece en este texto
es dar la unción específica para la gente específica, para la tarea específica. Y esta unción tiene un desarrollo, me ayuda y se cultiva en los procesos. Dios unge cuando una persona acepta el plan de Dios con su vida y comienza a someterse al Espíritu de Dios. Dios lo va a ungir. Pero la unción está muy ligada al proceso de desarrollo del propósito. Es necesaria para ese proceso. La unción te habilita, te autoriza y te habilita para cumplir la tarea. Pero además de eso, la necesitas para el camino que tiene todo llamado, todo destino. David tenía 16 años. Esos son los efectos especiales. David tenía 16 años cuando Samuel derramó el aceite sobre él. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre David a los 16 años. Pero él vino a coronarse rey a los 30. Y esa unción lo protegió y lo habilitó, lo capacitó para la tarea que tenía. Tú ves a David, palabras más, palabras menos, su proceso son palacio, cueva, desierto, palacio pero como escudero, luego cueva, luego desierto, luego palacio como rey, y con varios enemigos, Goliat, los ejércitos, Saúl. Pero esa unción, porque él le dijo amén a Dios, lo protegió y lo habilitó para el proceso. Jesús viene del Jordán pasa a Galilea, en Nazaret, luego en Capernaum, luego tiene algunos movimientos hacia las periferias de Israel y termina en Judea su plan. Y allí el Espíritu que vino en forma corporal de paloma lo ungió para ser manso cordero, porque él tenía que ser un manso cordero para la tarea. Y en todo ese proceso el Señor le ayudó. Tú ves a Esteban. Esteban era alguien lleno del Espíritu, ya había sido ungido. Paso número 1 que vemos visible, era alguien que servía en la iglesia. Y de repente sale un ministerio específico, las viudas y las mesas. Ya vemos a Esteban y a Felipe, metamos a Felipe ahí de una vez en la historia. Entonces esa unción sobre ellos los habilitó para atender la obra social y atender viudas. Pero luego tú ves a Esteban entre el pueblo haciendo milagros, señales y prodigios. Luego tú ves a Esteban allá cerca del templo confrontando a los sacerdotes con un espíritu, con un poder, con una gracia, y allí iba a terminar su vida muy joven. Lo apedrearon. Pero tú ves que era parte del propósito. A él no le arrebataron la vida así como por accidente. Para ese momento Dios lo había ungido. Porque si hay alguien que muestra que es ser testigo, es él. Y murió viendo al Señor cómo lo recibía de pie en los cielos. Tú ves luego a Felipe, que no fue apedreado. Felipe pasa de ahí de las viudas, luego viene la persecución y tú lo ves haciendo milagros, señales y prodigios en Samaria. Y luego lo vas a ver que se casa con alguien. No nos dice quién es la esposa, pero nos dice quiénes son las hijas. Las hijas eran profetisas. Entonces hay una unción para cada llamado. Y luego de que tú decides el sometimiento, la unción viene sobre ti. Pero juntamente con la unción viene el proceso, y esa unción te protege y te capacita para el proceso. Luego dice, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. Perdón, me devuelvo un poquitico.
Allí ese pobre no tiene que ver con estrato 1 y 2. Esos pobres tiene que ver con sí tiene que ver con pobreza, pero tiene que ver también con mucha exclusión. Entonces habían personas, esos pobres están muy conectados con los que eran considerados pecadores, personas excluidas. Entonces dentro de ese pobre está, por ejemplo, el leproso, está la suegra de Pedro, que el Señor tuvo que sanar, pero también te encuentras a un hombre rico como Zaqueo o como Mateo dentro de esos pobres. Te lo aclaro porque en nuestro contexto es muy importante que tú entiendas que el Señor no vino por los de estrato 1, por los de estrato 2, vino por todos. Pero como respuesta mesiánica y por lo que es el año del jubileo, no te voy a explicar eso. Entonces tenía que darse esa parte en él. Pero tú ves a Saulo siendo ungido para ir a los gentiles. Tú ves a Pedro recibiendo una unción para trabajar en el pueblo judío. Tú ves a Santiago recibiendo una unción para trabajar en el pueblo judío. Lo que quiero decirte es que hay una unción para el pueblo o para el oficio que Dios te da. Luego dice, además de para ungirte, dice para enviarte. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. El envío tiene implícita la autoridad y el poder. Dios unge y dentro de su orden, cuando el Espíritu de Dios está sobre, es que el Espíritu envía y sabe cuál envía y cuándo envía. Aunque algunos quieren insistir por ahí con alguna literatura que está fuera de orden, que Jesús hizo milagros siendo niño, las Escrituras no hablan de eso. No hablan de ninguna obra milagrosa y ninguna señal que él haya hecho en su adolescencia, aunque ya es Dios. ¿Por qué? Porque no estaba habilitado. La Escritura dice que parte del proceso de Jesús fue estar sujeto a sus padres, a María y a José. Y él sale a cumplir el propósito a los 30 años. Y luego de que lee esta Escritura, y los de la sinagoga se ponen un poco, primero felices, luego enojados con él, él sale a hacer esto que está allí. Y sale desplegando un poder sobrenatural para liberar a los que están cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Por eso tú ves la cantidad de milagros que hay en los evangelios. En este envío, Dios quiere equiparte con poder. Y no vas a experimentar el poder a no ser que estés en el envío. Y cuando hablo del poder, no hablo del poder para ti en cuanto a que Dios te sane o te haga un milagro. Estoy hablando del poder fluyendo a través de ti. Cuando tú ves que Jesús envía, antes de que venga el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los envió de 2 en 2 a predicar el evangelio del reino. Cuando ellos regresan, comienzan a decir, el Señor le dijo, vayan, sanen enfermos, prediquen el evangelio. Y cuando ellos llegan, dicen, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Es decir, fue una experiencia de poder. Fueron asustados y venían así sacando pecho. Y es cuando el Señor les dice, bueno, no se alegren de que los demonios se sujeten, sino que ustedes estén escritos en el libro de la vida, sus nombres. Pero esas experiencias de poder se dan en la experiencia del envío. Por eso, algo que uno debe anhelar es saber que Dios me quiere enviar. Y es uno de los grandes problemas que tiene esta generación, que estamos esperando que Dios respalde nuestros propósitos. Y la mayoría de las oraciones van dirigidas hacia un ayúdame,
provéeme, dame esto, dame aquello, con cosas que tal vez Dios no tiene nada que ver con eso. Y a veces Dios ayuda, pero no es lo ideal. Lo ideal de un discípulo es que empiece a tener anhelo por el propósito de Dios en esta tierra. Y cuando tú entras en esa dimensión de envío, vas a experimentar el poder. Por eso es lo delicado de enviarse solo, autoenviarse. El envío está sujeto a autoridad. Jesús no se envía solo. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, y es el Espíritu del Señor quien me envía, y yo le obedezco. En ese envío Él tiene un kit para ti de milagros, señales, prodigios, o de templanza, o de capacidad. Mira, muchas veces hablaba yo con alguien que quiere ir al lugar donde, al segundo país con mayor persecución a los cristianos que hay en el mundo. Y me dijo: yo sé que yo voy y no regreso. Allá me quedaré hasta que me muera. Y puede que me muera apenas llegue, o puede que dure mucho tiempo haciendo la obra. Pero para que alguien tenga esa convicción, tiene que ser enviado. Porque el poder no solo se manifiesta cuando hago obras poderosas hacia otros. Para ser mártir hay que tener poder, y hay que tener un envío a eso. Hay personas que Dios necesita enviar como un sacrificio, no para inmolarse como un kamikaze o como un terrorista, no, sino para predicar el evangelio aunque esto les cueste la vida. Y para eso tiene que tener una capacitación específica. Hay muchas cosas que pueden enviarlo a uno. Las ganas, pues, de que quiero ser usado, y entonces yo me invento que tengo un llamado, o que Dios me habló, me dijo algo. Una causa muy frecuente de algunas personas que se iban a otra cultura eran aquellos que tienen una decepción amorosa. Entonces decía: yo mejor me voy de misionero, soltero por ahí para algún lado. Y eso es equivocado. El envío es vital. Nota que aquí dice: me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y para eso se necesita poder. Tú vas a experimentar el poder de Dios fluyendo a través de tu vida en la medida en que cumples el envío. Ahora, no pienses que el envío está muy lejos. Jesús está diciendo, Él va a decir más adelante: esto se ha cumplido hoy en mí, aquí en mi barrio, entre ustedes. Hay gente aquí esperando. Y Dios te da la unción específica para eso. Permíteme ilustrarte para que no te vayas como tan lejos. Yo no quiero que tú veas tu propósito: ay, allá, algún día será. No, es ya, es ahora. Salgo yo un domingo de culto aquí. Había predicado el pastor Edgar. Yo estaba allí en la recochita que siempre hacemos al frente de la iglesia. Estoy aquí donde termina este edificio, ahí donde está el poste, y de repente viene alguien que no era de la iglesia, pero era muy conocido en el barrio, que tenía un problema en su sistema central nervioso por el alcohol. Venía así, y caminaba así. Entonces, y hablaba durísimo. Él era hijo de una hermana aquí de la iglesia que también hablaba durísimo. Entonces me decía, me dijo como desde donde empieza la pista de patinaje: hermano Martín, hermano Martín. Y gritaba tan duro que todo el mundo se dio cuenta, los de la iglesia y los vecinos que no son de la iglesia. Y me cogió aquí en toda la mitad de la calle y me dijo: hermano Martín, es que quiero que ore por mí para que se me quite esto. Y pum, puso la cabeza. Y yo ahí me miraba a todo el mundo mirando a ver yo qué hacía. Y dije: pues voy a orar por él. Y le puse la mano: en el nombre de Jesús te declaro sano. Y ya. Y se sanó. Ahí, en 5 segundos.
¿Por qué? Porque ese día me había metido un ayuno bien tremendo, porque había estado intercediendo. No, por causa de la unción y del llamado y del envío que Dios hace, porque Dios me diseñó para este lugar. Entonces, en la medida en que tú vas caminando, vas a ir experimentando este poder a través tuyo. Y hay mucha gente aquí que necesita ese poder represado, encerrado, por allá escondido, allá quieto, ese potencial. ¿Qué es eso? Potencial nada más, porque no hemos entendido el envío de Dios. Y por último, dice allí el versículo 19. Y que ha llegado el tiempo de favor del Señor. Luego el versículo 20 dice que tomó el libro, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles y a decirles la otra escritura, la que venía de su boca. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Hoy esto se ha cumplido. Y aquí hay algo muy importante para lo cual el Señor quiere estar sobre ti. Si no está sobre ti, nada de esto se da. Si no está sobre ti, no hay unción. Si no está sobre ti, no hay envío. Y si no está sobre ti, no ocurre lo que nos muestran estos versos. Porque el Señor dice, terminando el libro del profeta, dice, y que ha llegado el tiempo de favor del Señor. Y ese tiempo de favor del Señor es un tiempo escatológico. Dios es muy ordenado con el tiempo, muy ordenado. Tú lo ves desde Génesis. En 6 días construyó la creación y en el 7º descansó. 7 días. Ni un día más ni un día menos se mantuvo en su plan. Luego, desde muy temprano, desde Génesis, anuncia quién vendría. Vendrá en la simiente que destruiría al enemigo. Luego, más adelante, tú lo ves dándole a Daniel una profecía de 70 semanas, las 70 semanas de Daniel, de las cuales ya se han cumplido 69, porque son 70 semanas para el pueblo judío. Y ahí te dice que son semanas de años, y dice desde que se dé el tiempo de la salida de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén hasta cuando venga el Mesías, habrán 69 semanas. Y cuando tú coges la historia, se cumplió exacto desde el tiempo de la orden de Artajerjes hasta cuando Cristo fue crucificado. Ahí se cumplen. Falta una semana de años para el pueblo judío, que eso es lo que está en Apocalipsis. Cuando Dios dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el momento exacto del cumplimiento del tiempo. Es tan exacto que durante siglos celebró siempre Pentecostés 50 días después de la Pascua. Y cuando Jesús muere el viernes de Pascua, porque Él no murió otro día, murió exactamente el día en que se sacrificaba el cordero durante siglos. Ahí murió Él como cordero. Y 50 días exactos viene el derramamiento del Espíritu Santo. Dios se toma muy en serio los tiempos. Entonces, algo que Él necesita es que uno pueda ver cuándo es que se cumple o qué parte tengo yo en el tiempo de Dios. Dios no revela todos los tiempos. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, nadie lo sabe.
Eso lo ha dejado el Padre en su propia potestad. Nadie puede decir, este día vendrá. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús y le dice, ¿cuándo será el tiempo de la restauración del reino de Israel? Y le dicen, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero lo que sí les compete a ustedes es que dentro de poco serán llenos del Espíritu Santo. Y a los 10 días fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, Dios en su plan y en su propósito tiene tiempos establecidos. Uno puede llegar tarde, sí. Moisés llegó tarde, pero llegó. Puede que a algunos de ustedes ya se les haya pasado un poquito la pérdida de tiempo, pero ya no, ya es hora de ajustar los tiempos. Y Dios quiere revelarte sus tiempos. Mira cómo es de importante que tu yo esté de últimas. Cuando Él está sobre ti, ¿para qué está sobre ti? Número 1, para ungirme. ¿Dónde está tu yo? Para enviarme. Para revelarme los tiempos. Si ese orden se conserva, entonces serás ungido, enviado, y Dios te revelará el tiempo. Porque dice el tiempo del Señor, y Jesús cierra la escritura y dice, este tiempo se cumple hoy, aquí en mí. Y ahí empezó. Y Dios quiere eso, que tú comprendas los tiempos. Y eso se da en esa relación, en esa permanencia, en ese sometimiento. Llegó un tiempo donde a mí me trataban mal en todo trabajo que yo iba a pedir. Era raro. Construimos un supermercado que ayudó a tener relación con la comunidad durante un tiempo, pero las grandes ventas del comienzo fueron disminuyendo porque el tiempo del supermercado venía terminando. Uno a veces no la tiene clara toda, pero cuando tú estás en oración, en comunión, vas entendiendo lo que Dios va haciendo. Si no estás en esa oración, no vas a entender lo que Dios hace. Se acaba el tiempo del supermercado y entonces el pastor me dice, Martín, yo sé que tú tienes llamado, que tú tienes un ministerio, que el antiguo pastor te dio una promesa de entrar al seminario bíblico y lo vas a hacer, pero ahorita no se puede, Martín. El presupuesto de la iglesia no alcanza. Trabaja este año, búscate un trabajo. Y el otro año hablamos, estamos hablando de enero o febrero eran de ese año, del año 2000. Entonces yo dije, listo, y me puse a hacer hojas de vida. Y me fue como a los canes en homilía. Yo no sé si alguien lo han insultado un día por ir a buscar trabajo. Una vieja me insultó. Me dio una piedra y yo cogí y rompí esa vida. ¿Qué me pasa? Y me fui así, pues entonces ¿qué hago? Y porque yo como que no me respalda el Señor, ¿qué pasa? No, yo no le reclamé, pero sí iba como. Recuerdo que entré, y cuando entré, entonces Dios me dio 4 textos donde Él me decía, empieza ya. Nota, el pastor me dijo, no es el tiempo. Porque obviamente como administrador, él necesitaba tener algo concreto. Yo no tenía ni idea que era el tiempo, pero en medio de ese asunto Dios me dijo, empieza ya. Fue tan bacano. Me sentí tan bien de ser escogido, de que es como que tú estás allí en la selección esperando una oportunidad y de pronto te dicen, listo, a jugar, arranque. Yo no sabía ni qué hacer, solo sabía que Dios me había dicho que ya. Entonces dije, ¿qué hago? Le volví al pastor, le dije, pastor, aquí estoy. Dios me dijo que empezara ya a trabajar aquí de lleno.
por fe. Entiendo que la iglesia no tiene ningún compromiso económico conmigo, aquí estoy. Y él se quedó así, sorprendido. Pero así empezó. Porque entendí el tiempo. Y esos tiempos son importantes. Yo no quiero ser místico, pero tengo que compartir mi experiencia sobre cómo al Espíritu de Dios le importan los tiempos. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Y en medio antes de ese llamado, yo había entrado en una relación sentimental con alguien que no era la voluntad de Dios. Y gracias a Dios entendí y entregué. Y pasaron algunos años y estando en este tiempo de no sueldo, de no nómina, pero sí provisión de Dios, o sea, estaba en la nómina de Dios, más no en la nómina humana. Un día entro y me arrodillo, y cuando estoy de rodillas entiendo que es el tiempo. Y dije: Señor, yo siento que ya es el tiempo. Te pido que me permitas conocer quién es mi esposa para empezar un tiempo de amistad con ella. Y pum, me dijo sí de una. Y al mes yo ya sabía quién iba a ser mi esposa. Ella no lo sabía. Y era el tiempo de Dios. Sin un peso. No tenía yo con qué invitarle un helado. Y el día que tuve con qué invitarle un helado fue una catástrofe. Que me fui con el helado más barato y nos tocó correr de la 26 aquí porque fue un dolor de estómago muy fuerte. Pero fueron tiempos. Luego yo entro en nómina en el año 2006, porque era el tiempo de Dios. Y ese día yo estaba acá orando. Yo venía ya 5 años de lleno trabajando con estos chinos. Y llegó una mujer aquí a predicar. Y cuando yo estoy aquí al frente, ella pone las manos sobre mí y dice: ya es el tiempo de que se liberen finanzas para este ministro. Y en esa semana el pastor me dijo: bueno, Martín, vas a entrar con contrato así, 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 así. 2006. Y ahí en el 2007 me casé. Y cuando tú vas a mirar, Dios tiene muy en cuenta los tiempos. Hoy tengo que decir que estoy atrasado, que de alguna manera me entró la intermitencia también, y siento que me he descuidado con lo que Dios quiere hacer. Por eso es que Él esté siempre constante, porque tú puedes ir perdiendo, no porque Él te las quite, sino porque la unción, el envío y todas estas cosas tienen que concatenar con lo que Él está haciendo. Y yo, mientras reflexionaba en esto, y yo ya lo he hablado con el Señor, siento que se me ha embolatado un poco el tiempo. Por eso, mientras yo venía diciendo llegaré a tiempo al culto, mientras a un personaje se le acabó el tiempo, y gracias a Dios pude estar a tiempo y ustedes llegaron a tiempo para escuchar que todavía están a tiempo. ¿A tiempo de qué? De que el Espíritu de Dios esté sobre, de que tu yo esté de últimas y que busques la relación constante donde Él es primero. ¿Cómo se hace esto? Con oración. Oración constante, porque Él hace todo a través de la relación. Te va a comunicar sus planes, sus decisiones, te va a decir esto no, esto sí, mientras oras y lees la Biblia. No es tan difícil. Tú vas más adelante a mirar cómo Jesús lo hacía y encuentras una frase muy sencilla: y Jesús se apartaba a orar, pero a orar con esa intención. El Espíritu y yo. Ora. Lleva a tu yo a hablar con el Espíritu en este momento y toma decisiones. Ponte de pie, por favor. Espíritu Santo, tú estás aquí y yo quiero pedirte perdón. Gracias por llegar a mi vida. Habla con el Señor.
yo voy a aprovechar para hacer mi oración. Haz la tuya en casa. Doy gracias, Espíritu de Dios, por llegar a mí, por enseñarme la palabra, porque tú estuviste aquí el día dándome convicción de pecado cuando estaba a punto de salir de este lugar a ir a beber, y me revelaste a Cristo y me diste convicción de pecado. Me mostraste a un Dios cercano, palpable, amoroso. Gracias por enseñarme que Dios habla en las Escrituras y por llevarme de esa manera tan cuidadosa que lo hiciste a dejar de esperar o de hacer demasiado énfasis en las experiencias físicas para llevarme al poder de tu palabra y enseñarme a escuchar tu voz, tu mensaje allí. Gracias por protegerme y por permanecer fiel cuando yo he sido infiel. Gracias por ungirme y por guardarme cuando he estado en los valles de sombra y de muerte. Gracias por no renunciar a mí. Pero hoy tengo que reconocer que el mí, el yo, ha usurpado tu lugar. Y me llené de hábitos, Señor, que no permiten que estés sobre mí constantemente. Vengo a reconocerlo ante ti, ante la congregación. No quiero impresionar a nadie, Señor. Solo quiero expresar mi urgencia, mi arrepentimiento, mi necesidad profunda. Como Miguel Uribe, Señor, y muchas otras personas que tal vez han fallecido hoy, pero que no son tan conocidas. Se les acabó el tiempo y ya no te pueden servir, Señor. Estarán en tu presencia, Señor, y no pueden hacer nada por la extensión de tu obra en esta tierra. Pero nosotros que estamos con vida todavía hoy, podemos hacerlo, Señor. Y creo que este es un tiempo un tiempo clave. Para este tiempo nacimos. Y yo te ruego, Dios, que podamos enderezar nuestra vida. Como lo dije al comienzo, Señor, ojalá todos tomen esta palabra. Señor, queremos que estés sobre nosotros. Enséñanos a estar debajo tuyo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es el inicio del llamado y marca la pauta para el cumplimiento de todo llamado. Que el mí esté ahí donde debe estar, de últimas, debajo. Y el Espíritu del Señor primero, sobre y constantemente en esa posición. Es lo que queremos, Señor. Ayúdanos. Danos convicción del cómo, Señor. Y una parte es la oración, otra parte es la lectura de la Biblia, pero otra parte es la obediencia que debemos ir tomando día a día. Ayúdame. Ayúdanos, Dios amado, porque queremos, bendito Señor, ver tu unción derramada en cada persona. Quiero ver cómo esta congregación cumple su llamado, Dios. Bendito Señor, como esos aceites específicos, esos llamados personales, Señor, ese envío personal, tú quieres que se dé en este lugar. Ayúdanos. Que nuestra mayor urgencia sea aprender a dejar que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, Señor. Te lo ruego, Padre.
Endereza nuestra mente de acuerdo a tu evangelio, Señor. Y te ruego, Dios, como el eslogan de esta iglesia, somos una iglesia con identidad, propósito y destino. Y oramos, bendito Señor, para que en ese propósito, bendito Dios, todos entendamos que es el propósito de Dios. Amado Señor, te ruego, Dios, que cada uno de nosotros se embarace, se anhele más que cualquier cosa en la vida, Señor, esta relación que nos lleva a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Toma tu lugar, por favor. Vamos a administrarle una ofrenda al Señor. Prepara tu ofrenda. Antes de venir, prepárala ahí. Quiero anunciarte algo. Hablándole de Esteban Bartelo.